MUF, por una parte, es el cierre de todas las líneas de trabajo del Centro de Fotografía y de su historia. Es como la unión de muchas de las líneas de acción que tenemos. Y por otro lado, es la continuidad en cierta forma, o la respuesta en cierta forma a la experiencia de Fotograma, que fue una experiencia de 4 ediciones del Festival Fotograma, que se generó, por un lado, para saber qué estamos produciendo en Uruguay en fotografía. Por otra parte, llevar la fotografía a las salas de exposición que habitualmente no exponían fotografía, y también mostrar lo que pasa en Uruguay hacia la región y que la región participe en Uruguay de distintas actividades. Fotograma fue una experiencia muy importante, pero en el inicio de Fotograma, antes de empezar el primer Fotograma en el Foro de San Pablo, al contar que estamos pensando en un festival de esas características, ya varios referentes o experientes, curadores o fotógrafos me decían, bueno, esto va a terminar pasando lo que pasó con Fotoseptiembre, que a tal edición se va a entrar a repetir lo que generan. Muchos de los participantes ya producían para el festival y no para sí o como una continuidad de su trabajo, ni estaban reflexionando sobre lo que hacían. Por otro lado, veíamos que no había forma de dónde agarrar la producción y generar espacios de discusión sobre lo que se estaba generando aquí. Por otro lado, no hay crítica de la fotografía en general en Uruguay, no hay medios de prensa especializados, no hay curadores o espacios de discusión de lo que se produce, solo microespacios entre algunos autores, pero no es lo general, todo el mundo trabaja muy solo en general. Entonces, juntando todo eso, más las distintas líneas de acción en los barrios que tiene el centro, como el proyecto Nosotros, empezamos a pensar cómo hacer. Esto fue por el 2012 y ahí ya empezamos a testear con los amigos del exterior, sobre todo, que siempre nos dan una mano con el feedback sobre lo que estamos pensando, calculando para armar de futuro. Y la idea de ese nuevo festival es que tenía que ser de proceso, tenía que darse tiempo a la producción y a la discusión de lo que se estaba generando para el festival. Eso era como la base. Y por otro lado, que sea un festival de uso público, que el tema que toma el festival, que lo intentamos con Fotograma, pero no logramos del todo, la idea con este nuevo festival era de lograr que lo que se genere como tema de discusión sea usable para todo tipo de público y que esa reflexión bañe todo el festival. Entonces, con ese borrador empezamos a discutir internamente cómo llegar a lo que finalmente fue MUF. Cómo pensar, cómo potenciar lo que se genera es parte de nuestro día a día. Entonces, por eso tenemos toda una línea de formación y educación interna que va de talleres chicos, talleres más largos, hasta crear un centro de formación regional que ayude a esas discusiones. El festival en sí lo que tiene es que junta todas esas líneas a la vez. Está lo del archivo, está lo de los barrios, está lo de la producción contemporánea, mezclados y en un formato abierto que tiene, así como el centro en su funcionamiento, tiene los procesos como su base de funcionamiento y que el centro en sí ha sido un proceso de discusión y de mejora medio permanente y de rediscusión de lo que se hace de forma permanente, lo estamos colocando todo en un festival que tiene un tiempo acotado, que es 1 año y medio, que para un festival es mucho tiempo, para un proceso de discusión capaz que no tanto, pero ahí nos estamos dando el gusto por un lado y el desafío por otro de generar con una hoja en blanco qué va a ser un festival, que tiene 4 o 5 premisas, tiene el tema de vivencia como eje, porque la vivencia personal o colectiva es parte de los temas que creemos que son más importantes de discusión en este momento en Uruguay en particular, pero en la región en general, y que bueno, el desafío de movernos de la zona de confort a todos los que producimos fotografía acá también es un desafío para nosotros como institución, que ya teníamos como resuelto el festival y como Fotograma, si se seguía haciendo, iba a funcionar bien y ya lo cerramos en un momento de mayor éxito, por decirlo de alguna forma, entre comillas, pero la parte de producción para eso no era el mejor momento para seguirlo. Entonces, ahora nos estamos poniendo el desafío de tratar de generar algo capaz que puede tener una problemática que termine en algo que no esté en nuestro control, digamos, ¿no? Porque en realidad estamos haciendo que cada uno produzca con determinada premisa y puede terminar en que todas las paredes queden blancas. Si eso pasa, para mí, que es muy discutido, para mí también es como, bueno, es una señal también de que
de algo y tuvo un proceso de discusión que para mí el peligro mayor del arranque del festival es que nadie participe. Ese sería como el mayor de los peligros. Y así sería como que esto no tiene sentido y sería, bueno, cerremos. En las dos puntas, en los barrios o en caminos conjuntos, que son como las dos convocatorias abiertas, ya vimos que eso no fue así y estamos muy felices porque eso no haya sido así. Por otro lado, en caminos conjuntos, que toda esta gente que empezó a juntarse con la excusa del festival se siga juntando, intercambiando y que cambie su metodología de producción, que eso es lo que nos interesa más. O sea, que la zona de confort, entre comillas, es una palabra que se usa mucho ahora, de estar con yo sé hacer esto y lo hago bien y para mi grupo o mi contexto estoy legitimado ya con eso que yo llamo mi obra, sino que empezar a trabajar en discutir con otras personas sobre lo que estoy generando y buscarle la vuelta a lo que estoy produciendo y profundizando en lo que estoy generando. En realidad el MUF tiene muchas aristas que son como para mí igual de importantes. O sea, una es la educativa en general porque todo el centro va hacia ese lado y se fue armando al revés, se fue armando desde el archivo histórico y le fuimos agregando distintas capas. Cómo interactuamos o intermediamos para que el usuario pueda aprovechar mejor todo lo que genera el centro, sean exposiciones, sean libros, etcétera. Entonces, cómo por ahí aparece el área educativa como la última que genera el centro, luego el área curaduría, que la lógica de cualquier institución es como al revés. En nuestro caso, como el centro se fue generando por capas, y empieza esto el archivo, vamos aprendiendo una cosa y vamos generando una capa sobre esa capa. Por un lado, lo que se va generando ayuda a que sea sustentable el espacio en muchos aspectos, y por otro lado, se van generando necesidades que van a retroalimentar esas capas iniciales, como rever el archivo o repensar el archivo, que es la base del centro de fotografía. Entonces, en realidad hay como 4 puntos importantes. Uno es lo formativo, otro es el acceso público en general, otro es el espacio expositivo no centralizado, y otra es la visión desde el que mira que pueda producir. Entonces, con MUF logramos juntar esa capa también. Entonces ahora, tomando la excusa por un lado del festival, que vamos a hacer que el barrio genere imágenes o genere un discurso individual o colectivo sobre su vivencia en el barrio, y es como una primera experiencia para el centro en este formato de taller, para luego a partir de eso generar talleres similares en otros barrios o en otras instancias. O sea, como formato de funcionamiento en el centro en general tenemos como la forma de generar una experiencia chica o una experiencia piloto que luego, si funciona, la vamos llevando a lo institucional y pasa a ser un proceso habitual en el centro de fotografía. Para mí el año que viene cierra una etapa muy grande de toda la construcción del centro. Para mí desde el inicio en 2002 hasta el cierre de MUF es un periodo del centro de fotografía. Esto de las capas de cebolla, cómo se formó el centro, el cierre y donde van todas las líneas, donde convergen todas esas líneas, es en el cierre del festival. Para bien, para mal, para que sea un corte muy importante, y a partir de eso probablemente sea otro centro de fotografía el que se genere. Que ahí va incluido la mudanza, el crecimiento del equipo, todo lo que hemos aprendido en todas las distintas áreas de trabajo, todo el armado del organigrama del centro, toda la interacción con todos los públicos, que son muy diversos. El festival abarca a todo eso. Se va juntando las distintas acciones que ha realizado el centro. Cuando comenzamos con la investigación empezamos a ver que no hay casi nada de fotografía, no hay registros de lo que pasó en la fotografía contemporánea uruguaya. O sea, tenemos la oralidad, o sea, los cuentos de lo que pasó, pero no hay ni folletos, no hay casi nada. De ahí surgió F22, o sea, F22 fue una respuesta al tener la facilidad, al tener como primo un programa de televisión, un canal de televisión, y tener facilidad para armar un programa de televisión. Ahí comenzamos con F22, que en sus inicios fue más que nada eso, entrevistas a distintos autores, jóvenes o no jóvenes, uruguayos, para saber en qué estaban y qué hicieron antes. Y es una forma de empezar a documentar lo que pasó en la fotografía uruguaya y qué estaba pasando en ese momento. Entonces fue como muy iniciático, pensando que había un páramo en lo que es la historia de nuestra fotografía contemporánea.
Y a partir de ahí empezamos distintas líneas. Unas son entrevistas que van a terminar en pequeños libros tipo Fotoposh sobre autores uruguayos. De ahí también sale el libro de investigación de la historia de la fotografía en Uruguay, que ya hicimos 1840-1930, ya estamos haciendo 1930-1990. Y por otra parte empezar a ver qué cortes podíamos hacer sobre la fotografía uruguaya para ir viendo qué está pasando en nuestra fotografía. De ahí sale una primera exposición con el curador José Antonio Navarrete, que le invitamos para Fotograma. Ese primer corte, en el momento de hacer ese primer corte, ya establecimos que cada X cantidad de tiempo, 5 o 6 años, íbamos a hacer una muestra de características similares, tomando en cuenta que ninguna de esas muestras iba a ser la fotografía uruguaya, sino que iba a ser un corte de la fotografía uruguaya, y esos distintos cortes nos iba a permitir ir mostrando qué está pasando acá o qué estuvo pasando acá en determinados periodos de una forma más organizada y no todas las exposiciones solas. Entonces de ahí, con esa idea, juntamos para el festival, esa idea la trajimos al festival y ahí surge Mirada Interna. Entonces acá es un curador invitado, que en este caso fue Roberto Schettini, que por problemas personales no pudo seguir en el proyecto, y ahora está Ricardo Antúnez como curador invitado, al que le pedimos que haga una selección junto con nosotros de lo que él ve en el tema vivencia, en la fotografía uruguaya, y el periodo es lo que estamos discutiendo en este momento, que hay que ver en qué terminamos de esta discusión, de que cuál va a ser ese corte y por dónde va a ser, pero la lógica de ese corte es eso, un corte que va a ser de una persona en determinado momento y con estas premisas. En 5 años más, en otro contexto que no sabemos cuál va a ser, vamos a generar otro tipo de corte sobre la fotografía uruguaya. Y en realidad todas estas líneas van generando un entramado, tanto en lo documental, tanto en lo barrial, tanto en las discusiones, o sea, todo el armado que tenemos como base todavía, pero todavía no está funcionando en el sitio web con Luis Kamitzer y todo entretejido como inductor pedagógico con el que estamos trabajando. O sea, ahí tenemos mucha expectativa, no sabemos qué va a pasar, pero tenemos mucha expectativa en que todo esto que se va generando en cada una de las plataformas va a generar un nuevo discurso que va a estar ayudado por él para ser expuesto y discutido en las redes nuestras, y esperamos que el medio responda o use eso y se generen nuevos contenidos a partir de esas discusiones que pueden afectar a lo que se está produciendo o afectar a lo que se va a producir de futuro, tanto acá o en la región, porque esto que está pasando también es muy importante, que ya el centro de la región está interactuando hace mucho tiempo con mucha gente y ya no solo referente local, sino también en lo regional, entonces el contenido es mucho más rico todavía.